Aquí la idea original de la palabra postrado es ser lanzado de cabeza en un pozo profundo. Es como si estuviéramos en la orilla de un acantilado y alguien llega por detrás, nos empuja y nos caemos. Cuando llegamos al fondo, eso es todo. Cuando usted se cae en un acantilado, no se puede levantar y sacudirse el polvo y seguir. A menos que sea Rufo Coyote, sí, lo tiraban y seguía, ¿no? Pero nadie de nosotros somos Rufo Coyote. Entonces, si alguien nos empuja en un acantilado y caemos, hasta ahí llegamos. Ese es el sentido de esta palabra postrado en el versículo 24. Pero Dios nos promete que no va a ser así. No va a haber quien nos empuje, ni va a haber nada que nos empuje de tal manera que quedemos postrados para siempre. Dios nos promete que no va a suceder así. Ciertamente vamos a enfrentar situaciones desesperantes en este año que inicia. Pero Dios, dice la Biblia, no nos dejará postrados. Nada de lo que le suceda a usted, ni lo que me suceda a mí, va a poder romper nuestra relación con Dios. ¿Y por qué no podemos quedarnos postrados, aunque caigamos? El mismo versículo lo explica. Porque la mano de Dios nos sostiene. Ahora, aquí debemos notar que el tropiezo puede referirse a un problema que enfrentemos, a una calamidad que nos pase. Pero también puede referirse a un pecado que estemos cometiendo. El tropiezo puede ser causado por la pérdida del empleo, por un problema de salud, por el fracaso en nuestro matrimonio, por la ruptura con un amigo, por la bancarrota que enfrentemos. Puede ser causada por circunstancias que nos son adversas y que van a dar al traste con nuestra reputación. Eso por un lado. Pero también puede ser ocasionado el tropiezo por el pecado. Por decisiones tontas que tomamos y que nos llevan por el camino equivocado y que no solo lastiman nuestra relación con Dios, sino que también tristemente lastiman a los que están cerca de nosotros. En más de una ocasión, la Biblia nos muestra cómo esto le sucede hasta a los mejores hombres y mujeres de Dios. En la Biblia vemos a hombres y mujeres de Dios ser fieles un día y volubles al día siguiente. Vemos adoración mezclada con preocupación. Vemos valor seguido de cobardía. Fe que se toma de la mano con la duda. Generosidad seguida de avaricia. Humildad seguida de arrogancia. Y así comprobamos que gente valiosa comete actos ruines. Comprobamos que los santos muchas veces actúan como los peores pecadores. ¿Quiere ejemplos? Noé. Noé pasó por una situación atípica, totalmente adversa, y aún así obedeció a Dios. Hizo lo que Dios le mandó, aunque todo el mundo pensaba que estaba loco, y así pudo salvar a su familia y a la creación que Dios quiso que salvara. Pero después se emborrachó y fue motivo de pecado para sus hijos. Fue una piedra de tropiezo para sus hijos. Abraham dejó todo por obedecer a Dios. Abraham dejó todo por creerle a Dios y empezó de nuevo. Y después, por cobarde, puso en peligro a su esposa no una, pero 2 veces, de que su esposa fuera ultrajada. David, después de que escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará, codició a una mujer ajena, se aprovechó de su poder, la tomó, adulteró con ella, y no conforme con eso, en un intento cobarde por tapar su pecado, mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que había adulterado. Pedro primero declaró
declaraba, se me fue la palabra. El mismo Espíritu Santo le declaró a Pedro quién era el Señor Jesucristo, y por eso él pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, en un alarde de fidelidad, dijo: yo voy a seguirte hasta la muerte, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. ¿Y qué pasó unas horas después? 3 veces, don Héctor. Estas historias, hermanos, están en la Biblia y nos confirman que los mejores hombres y mujeres de Dios están expuestos a pecar. Y están puestas en la Biblia para instruirnos y para animarnos. Porque si los grandes hombres y mujeres de la Biblia se dieron, entonces ninguno de nosotros está fuera del alcance de la tentación. Gente de verdad piadosa puede hacer en verdad muy malas decisiones para luego sufrir grandemente por las consecuencias y causar sufrimiento también a otras personas. De modo que debemos tener claro que en nuestro andar por la vida habrá ocasiones en que nos tropecemos o incluso caigamos. Pero quiero que consideremos otros 2 versículos de la Biblia que nos hablan a este respecto. Uno es Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y luego Salmo 145, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Esto quiere decir que nunca es la intención de nuestro Dios el que permanezcamos caídos. Por el contrario, Él quiere que nos levantemos, Él quiere que sigamos caminando con Él. Esta verdad de que Dios no quiere que quedemos postrados, de que Dios quiere que nos levantemos y restaurarnos y que sigamos caminando con Él, tiene muchas implicaciones. Yo solamente quiero que veamos dos implicaciones prácticas de esta verdad. Primero, si Dios ordena nuestros pasos y aprueba nuestro camino, como dice el versículo 23, si se deleita en cada detalle de nuestras vidas, como dice o como traduce la Nueva Traducción Viviente el versículo 23, entonces Dios, esté seguro, hermano, diseña nuestras pruebas de tal manera que no nos destruyen. El versículo 24 afirma que cuando tropezamos y caemos, nunca quedaremos postrados. Y eso es porque Dios no permitirá nada que pueda dañar permanentemente nuestra relación con Él. Si alguien supo caer estrepitosamente y perderlo todo, fue Job. Job tenía todo. Job era el hombre más poderoso en su tiempo de toda la región en donde vivía. Y en un día lo perdió todo. Pero Job confiaba en Dios. Y en medio de su dolor, en medio de su pérdida, escuche lo que dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, dice Job hablando de Dios. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Usted sabe que la manera en que se le quitan las impurezas al oro es a través de fuego. Se mete a un horno y las impurezas se quitan del oro y se va purificando. Así comparaba Job la prueba que Dios estaba poniendo en su vida. Y es lógico que cuando estamos en el horno, cuando estamos experimentando el dolor de ser probados por Dios, cuando estamos sufriendo la angustia, la incertidumbre de los problemas que nos agobian, es difícil creer
que algo bueno va a salir de todo eso. Cuando uno está en el horno, no siente más que el calor. Cuando uno está en el horno, no siente más que el fuego. ¿No? No te pones a pensar, no, es que Dios me va a sacar esto. Tú sientes el fuego. Es Dios el que te dice, espérate. Espérate, y lo que va a resultar de esto va a ser algo más precioso que el oro. En medio, hermanos, de nuestros peores momentos, le creemos a Dios por fe, nos aferramos a esa promesa, en la confianza que el futuro traerá días mejores para nosotros. Igual que vinieron días mejores para Job después de perderlo todo. Igual que vinieron días mejores para José después de que pasó años en una prisión acusado falsamente de abuso sexual por la esposa de Potifar. Igual que vinieron días mejores para Jonás después de haber estado 3 días en el vientre de una ballena o del pez que haya sido, pues estaba grandote, de tal manera que Jonás cabía ahí. Digo, porque la Biblia no dice que sea ballena, pero uno piensa en ballena. Estos 3 ejemplos son de 3 hombres de Dios que tropezaron y cayeron. 2 debido a pruebas que Dios permitió que llegaran a sus vidas. 1 a causa del pecado. Jonás era un profeta de Dios, pero Jonás era muy reacio a obedecer a Dios. Jonás tenía muy mal carácter también, tanto que las últimas palabras que sabemos por la Biblia que dijo Jonás son unas palabras de amargura, de coraje, de resentimiento, de acusación. Porque lo último que dice Jonás, o que registra la Biblia que dijo Jonás, es cuando Dios le pregunta, ¿te enojas tanto por la higuera? ¿Qué le contesta Jonás? Sí, me enojo, estoy enojado que quisiera morirme. El coraje. Así era Jonás. Cualquier semejanza con algún personaje de aquí es mera coincidencia. Pero aún así, Jonás fue el hombre que Dios eligió para predicar a Nínive. Igual que este pastor fue el que Dios eligió, parece que aguántense, ¿no? Y aunque Jonás estaba renuente a oír a Dios, Dios ordenó sus pasos para cumplir el plan que él tenía para su vida. Aunque ello incluyera estar en el vientre de un gran pez 3 días y no nada más eso, sino que cuando finalmente Dios lo liberó, ¿sabe cómo lo liberó? En medio de vómito. En medio de vómito de una ballena. ¿A qué olerá? No quiero ni imaginar. ¿A qué pudiera oler el vómito de una ballena? Porque comen pues sardinas y algas y todo eso. En medio de todo eso. No es una forma muy nice de ser liberado, pero Dios lo liberó al final de cuentas, ¿no? Y toda esta experiencia le sirvió a Jonás para comprender tanto la realidad y el poder de Dios como su necesidad de obedecerlo. En cuanto a Job, después de perderlo todo, Dios le regresó 2 veces más de lo que tenía. José, después de estar en la cárcel, pasó de la cárcel a ser el segundo hombre más poderoso del país más poderoso del mundo en su tiempo. Igual pasa con nosotros, hermanos. A veces nuestras pruebas terminan en una gran promoción, en una gran bendición y una gran restauración por parte de nuestro Dios. Otras veces somos librados de las consecuencias de nuestro pecado.